En nuestro último video de este módulo 1, Merge y tipos de tablas y tipos tablas, aprenderemos cómo utilizar el tipo de dato table o cómo utilizar el tipo de dato definido por el usuario table como un parámetro dentro de un procedimiento almacenado. Lo primero que vale la pena es ver un caso particular donde aprenderemos a pasar un parámetro de entrada table en un procedimiento almacenado en cuestión. Imaginemos el escenario en el cual tenemos que ingresar facturas. En un sistema transaccional, la factura o la información de la factura se divide típicamente en dos tablas principales. La primera tabla nos habla del encabezado y la segunda tabla nos habla del detalle. En el encabezado básicamente vamos a ingresar un primer registro con el ID de la factura, el ID de la fecha, el ID del cliente, qué sé yo, el ID del empleado y toda la información que haga parte del encabezado de la factura. Una vez se ha insertado la factura, recuperamos ese ID de la factura para irnos a la otra tabla e insertar los detalles. Si esa factura tiene registrados 5 productos que se vendieron, en el detalle tenemos que insertar 5 registros, uno por cada uno. Lo que nos están diciendo aquí particularmente es que esos 5 registros lo podemos agregar directamente en una variable o en un parámetro que sea de tipo table, en donde esté la información particular de esa factura y no tener que insertar muchas veces la información que estamos analizando. Entonces, ya ahora lo vamos a detallar un poco más en un ejemplo en cuestión. Lo que quiero que observemos en este momento es cómo hacer ese paso de parámetros. Lo primero que nos plantean acá es crear el tipo de dato definido por el usuario de tipo table llamado sales details. Como es de tipo table, va a tener columnas y esas columnas van a tener tipos de datos. La primera columna se llamará description de tipo varchar 50 y la segunda columna se llamará price de tipo decimal 18,2. Luego detallamos un poco más cómo es el desarrollo del procedimiento almacenado que están observando allí. Pero básicamente es un procedimiento almacenado que se va a encargar de insertar la venta. Ya no hablamos de un procedimiento que inserte el encabezado y otro que inserte los detalles, sino que vamos a insertar la venta en cuestión. Y en donde básicamente tendremos la siguiente información: el ID del cliente, el número de la orden, el detalle de la venta, donde va a estar la descripción de los productos y los precios. Importantísimo, estas variables de tipo table, cuando se usan como parámetros en un procedimiento almacenado, el parámetro debe ser únicamente de solo lectura, read only. Y el último parámetro es el ID de la venta, que va a ser de tipo output, pues para poderlo recibir y saber cuáles son esas facturas que estamos manejando y que estamos creando internamente. Va a ser de tipo salida. Entonces vamos a verlo ahora en un rato en un procedimiento almacenado. Observen muy bien el procedimiento, sales insert. Luego miramos cómo funciona el procedimiento internamente para que logre insertar la factura. Ya posteriormente lo único que tenemos que hacer es declarar nuestro ID de la venta, que va a ser nuestro handle, nuestro manejador de la factura, ¿cierto? Declaramos una variable de nuestro tipo tabla, en realidad nuestro tipo shell details, y le insertamos el detalle a la factura con el producto 1, producto 2 y producto 3 y lo que se vendió de cada uno de ellos. Y por último lo único que hacemos es ejecutar el procedimiento almacenado, que me recibe el ID del cliente, el 12, me recibe una descripción de la orden que se llama Big Order, me recibe el detalle que serían estos 3 productos y me recibe el ID de la venta que va a ser de tipo output, es decir que allá internamente vamos a almacenar algún valor en @sale ID para podérselo pasar a la inserción del detalle en cuestión. Digamos que esta es una manera sencilla donde podemos usar constructores de filas para poblar parámetros y poder utilizar nuestro procedimiento almacenado, que se va a encargar de recibir una variable de tipo tabla, o sea, de tipo sales details, cuya variable tiene los datos product ID, product 1, product 2 y product 3 y los estamos pasando como parámetro
al procedimiento almacenado, @salesDetails. Importantísimo, no lo olviden, en la definición del procedimiento que ese parámetro @salesDetails sea de solo lectura. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña demostración para que comprendamos ya a nivel de base de datos y a nivel de SQL Server y comprendamos un poco más a nivel de SQL Server 2012 cómo pasar parámetros de tipo tabla a un procedimiento almacenado, que es una de las novedades que nos ofrece esta plataforma, esta nueva plataforma en su versión 2012. Les voy a compartir por aquí mi máquina virtual. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo donde vamos a crear tanto la tabla de las ventas como la tabla del detalle de las ventas y haremos el proceso. En primera instancia lo haremos de la manera antigua, insertando registro por registro, y la segunda instancia lo vamos a hacer básicamente con el uso de parámetros. En este primer caso lo que vamos a hacer es, usando la base de datos TempDB, vamos a crear nuestras tablas. La primera tabla, Sales, que va a tener el ID de la venta, que es una llave primaria, el ID del cliente, un número de orden de la venta y una fecha de cuándo se vendió, cuándo ocurrió la venta particularmente. Eso es lo que nos interesa. De pronto esto está un poco desnormalizado, pero no importa, para el ejercicio lo vamos a manejar de esta manera. Ahora bien, vamos a crear la tabla de detalle de la venta, que tiene un ID del detalle de tipo identity, autonumérico, tiene un ID de la venta que hace referencia como una llave foránea a la tabla ventas, la anterior, al sales ID. Entonces, temas importantes: cuando yo inserto aquí la venta, debo saber cuál fue esa venta como tal, ese sales ID, ese último identity o ese último autonumérico que se insertó, para ir a utilizarlo aquí en sales detail. Y adicional, pues la descripción de tipo varchar y el precio de tipo decimal. Entonces vamos a crear nuestras dos tablitas. Creo que ya las habíamos creado. Ahora vamos a crear sales detail, que era la que me faltaba. Y vamos a crear un procedimiento almacenado que se encargue de insertar la venta. Vamos a ver cómo nos va con este procedimiento almacenado. Ojo, nos va a insertar la venta, pero no significa que nos vaya a insertar el detalle de la venta. Simplemente va a insertar la venta. Observen los parámetros que recibe: el Customer ID de tipo entero, el número de la orden de tipo varchar y el ID de la venta, pero en realidad no lo recibe, sino que va a ser un parámetro de salida. Y el proceso interno pues va a ser muy sencillo: insert into sales, en las columnas Customer ID, Purchase Order Number, los valores Customer ID y Purchase Order Number. Y luego le decimos que la variable o el parámetro @sale ID, que es de tipo output, va a tener o va a ser alimentado de la función scope identity, que me trae el último ID que se haya insertado como tal en esa tabla sales. ¿Listo? Hacemos la creación de este procedimiento almacenado y ahora lo único que tenemos que hacer es crear otro procedimiento almacenado que se va a encargar de insertar el detalle, donde recibe el ID de la venta, que de dónde lo va a recibir, del procedimiento anterior. Aquí está, @salesid. Va a recibir la descripción, va a recibir el precio y va a recibir como salida, en realidad pues va a traerme como salida el detalle de la venta particular. Y lo que hacemos es insertar el detalle: insert into sales details, el ID de la venta, la descripción y el precio, los valores de los parámetros correspondientes, y retornamos el ID del detalle de la venta. ¿Listo? ¿Cuál es el asunto? Que si vendí 30 productos, me toca ejecutar este procedimiento 30 veces como tal. ¿Listo? Ejecutamos este procedimiento. Vamos a intentar ejecutar este. No recuerdo si ya lo había creado. Sí, ya lo había creado como tal. Y empecemos a utilizar el procedimiento almacenado, o los procedimientos almacenados en realidad. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Declaramos nuestras variables de salida, sale ID y sale detail ID, ambos de tipo entero. Y lo más importante de todo,
Todo esto debe pertenecer a una sola transacción. Por eso aquí tenemos nuestra instrucción begin transaction, commit transaction. Creamos primero con sales insert el encabezado de la factura. Pasamos el parámetro del cliente, la descripción de la factura y el ID de la venta de tipo output. ¿Qué es lo que va a retornar? La salida de esa factura en cuestión. Dicha salida la vamos a pasar como parámetro al detalle. Pero vean lo tedioso que podría llegar a resultar esto un poco acá. Debo pasar el detalle y debo ejecutar este procedimiento una vez por cada detalle que tenga nuestra factura particularmente. Pero bueno, hagamos el ejercicio, ejecutemos nuestros procedimientos, observen que efectivamente insertó un encabezado y por acá insertó los tres detalles. Si consultamos nuestras dos tablas, ¿cierto? Por acá, pues efectivamente vamos a observar que se creó la factura con el ID 1, los detalles con el ID 1, 2 y 3, pero esos tres detalles asociados a la factura número 1. ¿Listo? Recuerden, de pronto así que con un ejercicio donde solamente creamos tres productos por factura o tres detalles por factura, pues no se alcanza a ver la magnitud del asunto. Pero ¿cómo parametrizamos esto? No siempre son tres detalles. La próxima vez si son cinco, ya este begin transaction y commit transaction no me sirve, porque me toca venir a modificar internamente el código para agregar las otras líneas como tal. Y entonces me tengo que inventar una especie de bucle, una especie de query dinámico para que se optimice por cada registro independiente de la cantidad de detalles que estemos insertando en nuestra tabla. Ahora bien, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos mejorar un poco el procedimiento que estamos realizando en cuestión acá? Lo que vamos a hacer en esencia es crear un tipo llamado sales detail y que va a ser de tipo tabla. Vamos a crear un tipo de dato definido por el usuario de tipo tabla, ¿cierto? Donde va a tener una descripción de tipo varchar y un precio de tipo decimal. Y aquí vamos a agregar el detalle. Sin importarnos, observen bien, el ID de la orden, que en este momento no es importante para nosotros. Entonces creamos nuestro tipo tabla llamado sales detail y alteramos el procedimiento sales insert, solamente el primero. Ya no tenemos que modificar sales detail insert, sino solamente sales insert. ¿Para qué? Para que me reciba el customer ID, el purchase order number, me recibe el sales details en este caso, pero que va a ser de tipo sales detail, es decir, de nuestro tipo de dato definido por el usuario que creamos acá, y que sea de solo lectura. Y por último agregamos un arroba sales ID de tipo entero y que sea salida. Y vean lo sencillo que se puede llegar a tornar esto. Hacemos un begin transaction, commit transaction para confirmar que efectivamente inserte ambos lados, ¿verdad? Pero insertamos primero en la tabla sales el ID del cliente y el número de la orden y de igual manera pues en arroba sales ID nos traemos el scope identity y de inmediato sin llamar a ningún otro procedimiento vamos a insertar en el detalle insert into arroba sales detail en las columnas sales ID, description y price un select de qué, del arroba sales ID, es decir del número de la orden, de la descripción y del precio de la variable arroba sales details que es de tipo tabla. Así bien, cuando ejecute esta instrucción, vamos a alterar el procedimiento y observen que aquí simplemente voy a ejecutar un único procedimiento almacenado. Un único procedimiento almacenado donde en esencia lo que vamos a hacer es insertar directamente la venta. ¿Y qué es lo que hacemos? Primero declaramos la variable de salida sales ID de tipo entero. Declaramos nuestra variable de solo lectura arroba sales details de tipo sales detail que va a tener la información del detalle. Y tercero, insertamos nuestros tres detalles, producto 1, producto 2 y producto 3. Los voy a colocar en español para que no los confundamos con los que ya teníamos allá.
producto 1, 2 y 3, y ya, eso es suficiente para pasar el ID del cliente, la descripción de nuestra factura, el detalle de la factura y el ID de la venta. Ejecutamos nuestra instrucción, ya esto se redujo a un procedimiento almacenado de una u otra manera dinámico porque ya no importa el número de detalles que tenga la factura y consultamos como tal la información de la segunda factura. Nuestra segunda factura tiene el ID2 que los tenemos acá, ID2, ID2, ID2 con los detalles 4, 5 y 6 y en donde están los producto 1, producto 2 y producto 3 en español. Bueno, muy bien, con esto concluimos nuestro módulo 1, donde hablamos de la instrucción merge y el tipo de dato definido por el usuario table. Nos vemos en nuestro siguiente módulo. Muchas gracias.